Saludos amigos del misterio, muchas gracias por estar aquí. En el programa de hoy les hablaremos de Gary McKinnon, un hacker escocés que puso en vilo al Pentágono al ser partícipe del incidente diplomático internacional más polémico de las últimas décadas. Gary McKinnon penetró en redes de alta seguridad gubernamentales desvelando parte de la conspiración extraterrestre. ¿Quién es Gary McKinnon? ¿Cuáles son sus descubrimientos? ¿Qué nos están ocultando? Bienvenidos a expedientekevorkian.com. ¡Comenzamos! El incidente McKinnon fue calificado por el gobierno estadounidense como el mayor asalto informático a un sistema militar. McKinnon se introdujo durante un año, comenzando en febrero de 2001, en redes de alta seguridad gubernamentales, conectado tan solo con un simple módem de 56K. Sus hallazgos, quizá inverosímiles en un primer momento, fueron suficientes para que el gobierno estadounidense le tildara de terrorista y exigiera su extradición inmediata. Gary McKinnon era un hacker solitario, se apodaba solo en las redes. Padecía de un tipo de autismo, aunque su inteligencia era superior a la media. Durante sus largas horas conectado, McKinnon olvidaba incluso comer, asearse o dormir. Demostrando gran capacidad, McKinnon se conectó a redes y terminales del Pentágono, el Ministerio de Defensa, el Ejército, la Marina, la NASA y la Fuerza Aérea, entre otros. Su objetivo, encontrar información clasificada acerca del fenómeno OVNI y de proyectos relacionados con este. McKinnon mostraba interés en el fenómeno OVNI debido al Disclosure Project, un proyecto en el que más de 400 profesionales derivados del estudio espacial y otras disciplinas afirmaban haber presenciado parte de la ocultación por parte del gobierno de actividad extraterrestre. McKinnon, profundamente interesado en el tema, pasaba horas y horas conectado. En un principio había planificado las horas a las que debía conectarse. Con el objetivo de no ser descubierto, empleaba las terminales cuando sabía que no había operarios frente a ellas. Seguía un estricto horario para permanecer oculto. Sin embargo, debido a la falta de sueño tras múltiples horas conectado, comenzó a cometer errores. En el año 2002, McKinnon se conectaba a una terminal de la NASA. Al otro lado, un operario comenzaba a ver cómo el cursor se movía y abría carpetas. Rápidamente saltan las alarmas. El gobierno estadounidense comienza a investigar quién se está introduciendo en sus redes. Las investigaciones llevan a Gran Bretaña, y es en ese mismo año cuando el Departamento de Delitos Informáticos de la Policía de Gran Bretaña llega a la casa de McKinnon. Gary McKinnon es detenido. Miembros del gobierno estadounidense se ponen en contacto con McKinnon. Le ofrecen un trato. Si en lugar de esperar a ser extraditado, va por su propio pie a los Estados Unidos, le reducirán la condena a 7 años, de los cuales los últimos 2 los pasará en una cárcel de Gran Bretaña. A McKinnon, temeroso ante las acusaciones de terrorismo por parte del gobierno estadounidense, le parece un buen trato. McKinnon decide aceptar, pero con la condición de que el gobierno estadounidense le dé por escrito estas palabras. El gobierno estadounidense no vuelve a ponerse en contacto con él. Obviamente, se trataba de una trampa. A pesar de las presiones del gobierno británico, el gobierno estadounidense sigue manteniendo que McKinnon es un terrorista, y en el año 2005 empieza el papeleo para su extradición. El joven McKinnon, de 35 años en ese momento, libra una batalla legal de más de 10 años. En un principio, la Cámara de los Lores británica acepta su extradición. Sin embargo, el abogado de Gary McKinnon recurre al Tribunal de Derechos Humanos Europeo. En el año 2012, la administración Obama sigue exigiendo la extradición de McKinnon. El primer ministro británico, David Cameron, asegura que McKinnon no será juzgado por sus faltas. Algunos periodistas preguntan a portavoces del gobierno estadounidense a qué se deben tan desmedidos cargos. Desde el gobierno advierten que debido a las fallas de seguridad creadas por McKinnon, los sistemas quedaron comprometidos. Esto propició que se produjeran atentados como los del 11 de septiembre. Sin embargo, esto no coincide con la realidad. La realidad es que Gary McKinnon pudo acceder a estos sistemas debido a la falta de seguridad.
Con un simple script en sistema Perl, McKinnon pudo entrar a través del NetBIOS de Windows en diferentes sistemas de alta seguridad. Multitud de terminales federales, del sistema de defensa y del Pentágono conservaban las claves por defecto. Y no solo eso, carecían de básicos sistemas de seguridad. Pero, ¿qué encontró McKinnon en las redes gubernamentales? ¿Qué suscitó que el gobierno estadounidense reaccionara de forma tan desmedida? Los abogados de Gary McKinnon afirmaban que lo más probable era que Gary McKinnon fuera enviado a Guantánamo en una condena por terrorismo por más de 60 o 70 años. McKinnon asegura haber encontrado multitud de pruebas de ocultación de tecnología suprimida. La tecnología suprimida sería una tecnología mucho más avanzada de la que gozamos ahora. Una tecnología capaz de acabar con las crisis energéticas en todo el mundo. Una tecnología capaz de hacernos dejar de lado los combustibles fósiles. ¿Y de dónde viene esta tecnología? McKinnon asegura que se trata de fruto de la ingeniería inversa. Es decir, tecnología fruto de la investigación e imitación de artefactos extraterrestres. Debido a la sensibilidad de sus investigaciones, McKinnon fue altamente metódico. Decidió no descargar ningún tipo de imagen o archivo, por lo cual, durante un año, no llamó la atención de las autoridades. McKinnon también tuvo acceso a ordenadores de la NASA, terminales de la NASA del Centro Espacial Johnson, donde asegura que vio multitud de fotografías de aeronaves no humanas. Fotografías tomadas tanto en el espacio exterior como en la Tierra, fotografías de alta definición. En una de estas fotografías, McKinnon asegura haber visto una nave en forma de cigarro puro, conocida en la ufología como nave nodriza. Esta nave, fotografiada con una definición sin precedentes, muestra una nave construida de una sola pieza, con multitud de esferas geodésicas a lo largo de su forma. Se encontraba en el hemisferio norte de un planeta que asumí que era la Tierra. Estaba nublado y lo sobrevolaba un clásico ovni con forma de cigarro puro. No sentí que eso estuviera fabricado por humanos. McKinnon, en sus declaraciones, afirmaba que un área específica de la NASA, el Jet Propulsion Laboratory, estaba totalmente dedicada a la filtración de imágenes provenientes del espacio. De este modo, los operarios de este laboratorio dedicaban sus esfuerzos a recoger todas las imágenes, modificarlas si había que hacerlo o censurarlas y archivarlas en caso de que éstas mostraran actividad extraterrestre. Tan solo un minúsculo porcentaje de las imágenes captadas eran mostradas públicamente. Esto se corresponde con las declaraciones de un especialista en fotografía de la NASA, que afirmaba que en el edificio 8 del Centro Espacial Johnson, en Houston, existía un departamento encargado de depurar las imágenes que hubieran captado cualquier anomalía relacionada con el fenómeno ovni. En un principio, McKinnon intentaba desencriptar las imágenes por sí mismo, pero debido a la complicada encriptación, se dedicó a utilizar los propios terminales de la NASA para poder abrir estas imágenes. En las imágenes pudo comprobar diferentes versiones de las fotos, fotografías originales con alta definición y fotografías censuradas con una definición mucho menor. Estaba totalmente claro, estaban ocultando la actividad extraterrestre. Pero una de las informaciones más importantes que McKinnon pudo observar fue el llamado libro de acceso. Un archivo de texto de la Marina estadounidense en el que se detallaba una lista con actividades de agentes no terrestres. Encontré una lista de nombres oficiales, bajo el título de oficiales no terrestres, lo que no significa que sean hombrecillos verdes. Lo que creo que significa es que no se encuentran en la Tierra. Encontré una lista de transferencias entre flotas y una lista de nombres de las naves, el USS Lemay y el USS Hillenkoetter. Los vi, no eran barcos de la Marina estadounidense. Lo que vi me hizo creer que tienen algún tipo de nave espacial fuera del planeta. En este libro de acceso, McKinnon pudo acceder a más de 25 nombres, en los que se detallaba a qué naves pertenecían. Todas las naves de la lista empezaban con USS, al igual que los portaaviones. Y aquí llegamos a la guinda del pastel. ¿Qué es el proyecto Solar Warden? Solar Warden es un proyecto de alto secreto que comenzó durante la administración de Ronald Reagan en Estados Unidos.
Se refiere a una reducida flotilla espacial creada a partir de ingeniería inversa, empleando una gran cantidad de fondos negros. Los escépticos piensan que es imposible que un proyecto de tales características sea llevado a cabo en el mayor secretismo y requiriendo de tales fondos. Sin embargo, nos es sabido que los presupuestos negros dedicados a proyectos secretos en los Estados Unidos ascienden a alrededor de 60.000 millones de dólares. 60.000 millones de dólares en los que no se tiene la obligación de dar cuentas al Congreso ni al Gobierno de dónde se destinan los fondos. Y en este caso, estamos hablando de los presupuestos negros que se conocen, obviando que probablemente haya millones de dólares encubiertos que son destinados a este tipo de actividades. Se conocen ramas militares que son perfectamente públicas, como el Comando Espacial de la Fuerza Aérea y Espacio de la Marina, o el Comando Naval del Sistema de Guerra SPA-WAR. Ramas militares relacionadas con actividades espaciales que son conocidas públicamente y cuentan con su propio sitio web. El actual presidente Donald Trump está en proceso de crear su fuerza espacial. ¿Es acaso tan descabellado que el gobierno estadounidense cuente con fuerzas militares en el espacio? Más aún sabiendo que durante años han tenido acceso a tecnología avanzada no terrestre. Durante sus investigaciones, McKinnon tuvo acceso a documentos que explicaban las transferencias de una flota a otra flota. Se especificaba claramente marines enviados al espacio. En este documento se detallaba que entre 8 y 10 oficiales habían sido enviados a algún tipo de aeronave en el espacio exterior. También se detallaban cargamentos enviados a este tipo de aeronaves. Las averiguaciones de Gary McKinnon corresponden totalmente con las de William Tompkins, un hombre que asegura haber trabajado en el proyecto Solar Warden y nos ofrece multitud de información. Pero a esto le dedicaremos otro programa en exclusiva. A pesar de todos los intentos de descrédito por parte de poderes fácticos, nos encontramos con una verdad incuestionable. Todas las afirmaciones y desclasificaciones referentes al fenómeno ufológico encajan perfectamente como un puzzle, ayudándonos a descubrir la conspiración extraterrestre. Gracias al trabajo de investigadores ufológicos y valientes exmiembros del gobierno, nos encontramos con declaraciones y pruebas que nos desvelan la verdad. Organizaciones al más alto nivel, muchas al margen de los gobiernos, siguen una política de ocultación acerca de fenómenos extraterrestres. En ciertos círculos de la conspiración afirman que McKinnon no dice toda la verdad, que en realidad él sí que descargó imágenes e información, y que toda esta información se encuentra en un despacho de abogados, esperando por si acaso McKinnon sufre algún accidente inusual. Actualmente, Gary McKinnon tiene 52 años y a pesar de que jamás fue extraditado a los Estados Unidos, sufre de una condena que le impide acercarse a cualquier tipo de terminal conectado a Internet. Gary McKinnon no tendrá acceso a ningún tipo de red durante el resto de su vida. Y hasta aquí el programa de hoy. Saquen sus propias conclusiones, amigos. Si tienen algún tipo de sugerencia, desean recomendarnos algún tema o simplemente quieren escribirnos, escríbanos en este canal o envíennos un email a elprofesor@expedientekevorkian.com. Les esperamos. Muchas gracias por estar ahí. Un saludo del profesor Kevorkian y hasta pronto.